Hoy, en Tu Salud Importa, hablamos de celiaquía con Miguel Ángel Alcalde, dietista y nutricionista del Hospital del Valle de los Pedroches. ¿Se nace con esta enfermedad o también es posible desarrollarla con los años? Se nace con la enfermedad y se muere con la enfermedad. La diferencia, ya te lo he dicho antes, es que al ser genética tiene una predisposición genética. Tú naces, otra cosa que se diagnostique a tiempo en nacimiento o en la infancia o no se diagnostique. Hoy en día, gracias a las nuevas técnicas de diagnóstica, que luego hablaremos de ellas, pues se diagnostican cada vez más celíacos. Pero se nace celíaco y se muere uno celíaco. Y el único tratamiento, ya lo veremos después, es la dieta. ¿Cuáles son los principales síntomas que manifiesta una persona con celiaquía? Los síntomas de la enfermedad celíaca son muy diversos, es decir, no hay unos, ya he dicho antes, hay un gran número de síntomas que encuadran en el aparato digestivo, son vómitos, diarrea, distensión, gases, meteorismo, pero hay otros que no tienen que ver nada con el tubo digestivo. Son absortivos, es decir, mala absorción, al no absorberse los nutrientes porque afecta a la mucosa intestinal, justamente a la parte alta o próxima del intestino delgado, hay una mala absorción de nutrientes, por lo tanto en niños fundamentalmente hay un retraso estaturoponderal, es decir, de un retraso en la talla y en el peso en relación a su edad, niños muy irritables, dermatitis atópica, por lo tanto no estamos hablando solamente de manifestaciones digestivas, incluso cefaleas, dolores de cabeza, dolores de articulaciones, es decir, el cómputo o conjunto de síntomas de la enfermedad celíaca es muy diverso, ¿vale? No podemos definir un cuadro específico, es muy completo. ¿Son diferentes los síntomas en los niños y en los adultos? Son muy diferentes, no son parecidos, salvo alguna peculiaridad específica, sobre todo la dermatitis es más común en niños que en adultos, no quiere decir que los adultos no tengan. La irritabilidad es también más frecuente en niños que en adultos, el retraso estatuponderal evidentemente en niños que en adultos ya está definido, pero los síntomas son muy parecidos, muy comunes, no hay tanta diferencia. ¿Qué pruebas se realizan para diagnosticar la celiaquía? Pues evidentemente hoy en día se ha avanzado mucho en este terreno, ¿no? Por eso se diagnostican cada vez más personas que son celíacas. Por dar un dato de incidencia, a nivel europeo se estima entre un 1 o un 2% no llega de personas, tanto en adultos como en niños, que son celíacos, es decir, que desarrollan la enfermedad celíaca. Eso es que tengamos diagnosticado, pero también es verdad que se sospecha que hay más de un 75% de la población europea que no está bien diagnosticada. Hoy en día, como te estaba diciendo, con las nuevas técnicas, pues es decir, se hacen varias técnicas que incluyen análisis de sangre, serología, histología, test genéticos, la prueba de eliminación de la dieta, es decir, que luego hablaremos de ella, es decir, eliminar de su alimentación la dieta, y la prueba madre o patrón que digamos que confirma que una persona desarrolla la enfermedad celíaca es la biopsia intestinal, es decir, hasta que no se ha hecho y se confirma a través de una biopsia intestinal que da positivo, no podemos decir que una persona es celíaca. ¿Se puede revertir las lesiones o problemas de salud que presente el paciente en ese momento? Hombre, las personas que se le detecta con retraso, como he dicho, son asintomáticas, porque dentro de la enfermedad hay varios tipos. Es la típica, es decir, la que desarrolla los síntomas, como yo antes decía, o la atípica, es decir, que no desarrolla síntomas, por lo tanto no la diagnosticamos o detectamos. Si se diagnostica con retraso y una vez diagnosticada, aunque sea con retraso, tiene remisión
su lesión, porque la lesión es a nivel de la mucosa, es decir, a nivel del intestino, evidentemente. Si aún la hemos tardado en diagnosticarla o no en la vida adulta, pero se pone el tratamiento único, que es la dieta exenta de gluten, pueden remitir, evidentemente, los síntomas, si caso de lo que los tuviese, o su lesión de la mucosa intestinal va a mejorar, evidentemente. ¿Hay factores de riesgo que hagan que una persona sea más propensa a padecer celiaquía? Sí, evidentemente, en los hereditarios genéticos, factores de riesgo, como he dicho, porque la enfermedad es genética autoinmune, entonces hay más predisposición genética por la carga, por la predisposición en padres primer, segundo grado, padres abuelos celíacos, que en personas que no tengan una carga, una predisposición genética. Por lo tanto, la pregunta es correcta, sí, es afirmativa, hay una predisposición genética y por lo tanto de padres, no quiere decir que de padres celíacos, hijos celíacos, no, pero hay una carga genética, una predisposición autoinmune a tener la enfermedad. ¿Tienen que adoptar alguna otra medida o tratamiento una vez diagnosticada la enfermedad? Como he dicho antes, la única medida o tratamiento es la exclusión del gluten de la dieta. Y estamos hablando de gluten y todavía no he dicho qué es el gluten. El gluten es una proteína que se encuentra básicamente en determinados alimentos, específicamente en los cereales, que es el trigo, la avena, la cebada, el centeno, o algunos derivados del trigo, que es el tricale y la espelta. Si eliminamos de nuestra alimentación, que es el único tratamiento, esos alimentos de origen que contienen gluten, es decir, que contienen esos cereales, vamos a ayudar a que la enfermedad no manifieste los síntomas y, evidentemente, que no lesione, como decía, la mucosa intestinal. Por lo tanto, el único tratamiento es la dieta. ¿Qué avances se han producido en la investigación de las causas, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca? Lo que te decía antes, los avances eran que hace una década, 2 décadas, por ponerte, estamos hablando de 10, 20 años, pues nosotros como clínicos, sobre todo en los profesionales, los compañeros de especialistas en aparato digestivo, diagnosticaban una enfermedad celíaca siempre y cuando el paciente recurría al servicio sanitario con síntomas. Si el paciente no detectaba síntomas o no tenía síntomas, no sabía que era celíaco, por lo tanto ya no se hacía ningún tipo de prueba. Hoy en día, como estamos hablando de que es genética inmune, si hay una predisposición y hay algún tipo de síntoma leve, una dispepsia, una mala digestión, pues se va primero, evidentemente, a atención primaria, a su médico de familia, y ese a su vez lo derivará al especialista de aparato digestivo, donde se empezarán a hacer pruebas complementarias para determinar si es o no es celíaco, es decir, análisis de sangre, como decía antes, la serología, los test de genética, es decir, pruebas complementarias que confirmen, y por último, antes la biopsia intestinal, que es lo que lo confirma. Pero antes de hacer una biopsia intestinal, parece que todo el mundo es una prueba, bueno, hay que hacerla para confirmar si sí o si no. Yo como dietista, está claro, yo le digo a todo el mundo, blanco y en botella, si yo te tengo 6 meses, que es lo que normalmente hoy en día se hace, aquí en el área lo hacemos así, con los especialistas, si tú recurres al especialista previamente a digestivo para confirmar si eres celíaco o no, si tienes la enfermedad celíaca, te deriva al dietista, que soy yo, a nosotros, a la nutrición. Si yo te excluyo de tu alimentación durante 6 meses de la dieta, el gluten, y tú mejoras tu sintomatología, evidentemente no quiere decir que yo, lo he dicho antes, no sea celíaco, sino que has mejorado, no tienes complicaciones, por lo tanto, mantener una intolerancia, una sensibilidad al gluten, por lo tanto, mantener esa dieta en periodo de 6 meses, complementando con analítica y serología, a ver si aumenta o no los niveles de inmunoglobulina. Y por último, ya determinará el especialista la biopsia intestinal para confirmar si era o si no. Pero si yo te quito 6 meses de tu alimentación, el gluten, y tú mejoras, evidentemente no tienes por qué, es una sensibilización al gluten, ¿vale? Luego el especialista te diagnosticará con la biopsia intestinal si sí o si no. ¿Es muy complicado respetar una dieta libre de gluten? Todo el mundo que viene, la pregunta es muy buena,
Porque todo el mundo que derivan de, yo te digo, de aparato digestivo a consulta bueno, a nosotros a nutrición, vienen los pobres, claro, evidentemente asustados, que me han dicho que puedo ser o que soy celíaco, que nos orienten, que nos digan qué dieta tenemos que seguir. Y yo le digo muy claro, hombre, mejor no tener nada, de ahí partimos, ¿no? Pero que la dieta en sí es una dieta natural. Es la famosa, como siempre sale en boga en nutrición, la dieta mediterránea. Es una dieta natural. Natural excluyendo aquellos alimentos, como he dicho, donde están encontrados los cereales, que el trigo, la avena y el centeno. Es decir, pero podemos, resumo, lácteos y derivados naturales. Naturales digo que no tengan ningún componente industrial. Carne y pescado fresco o congelado. Verduras, frutas, legumbres, hortalizas. Es decir, estamos básicamente limitando, excluyendo de la alimentación aquellos alimentos que su origen sabemos que tienen gluten, es decir, que predomina básicamente del trigo. Lo que pasa es que el trigo está tan extendido en la industria alimentaria y como por desgracia nuestra alimentación, como hemos visto en otras sesiones, otras veces, la excluimos de la pirámide nutricional y nos vamos a la alimentación de los productos manufacturados e industriales, ahí es donde lo notamos, porque si no estamos acostumbrados a comer alimentos naturales, tradicionales, frutas, verduras, legumbres, hortalizas, carnes, pescados, quesos, o sea, casi menos el pan, donde lo más lo nota, que luego hablaremos del pan, ¿no? Están comiendo una alimentación sana y equilibrada, claro, pero si mi alimentación me remito a través de productos procesados, industriales, pastelería, bollería, ahí es donde está, porque ahí es donde están, evidentemente, el gluten en su composición en el trigo o sus derivados, que pueden ser féculas, almidones, ¿vale? Y ahí es donde cuesta mucho, claro, porque cambia ese tipo de alimentación, pero la alimentación, yo bajo el punto, claro, soy dietista, pero bajo mi punto de vista no es difícil, es una alimentación tradicional, sana. Volveríamos, digo, porque por desgracia la hemos abandonado, las legumbres, el cocido, las lentejas, las habichuelas, de forma correcta, natural, tortilla de patata, carne, pescado, ensalada, verduras. El pan es lo difícil, como te decía, porque claro, desde chiquitos estamos acostumbrados a comer pan. El pan básicamente se hace del trigo, no tiene que ser específicamente del trigo, puede ser, hoy en día vemos de centeno, de avena, de cereales. Pero como precisamente el gluten está en esos cereales, no podremos comer ese tipo de pan. Tendremos que tomar un pan específico, que lo hay en la industria, que no lleva gluten, está hecho con esos cereales. Ahí es donde más cuesta trabajo, pero porque no hemos acostumbrado a comer ese tipo de pan, el pan de trigo, y nos cuesta más trabajo comer ese tipo de pan. También cuando ya hablamos de trigo, daros cuenta que el trigo y todos sus derivados, no está, que está muy extendido. Pasta alimenticia, lo que pasa es que hoy en día en el mercado hay muchos tipos ya de productos para celíacos, es decir, que no llevan gluten. Pero digo pastas, macarrones, fideos, espaguetis, pizza, las famosas. Ya hay pizza sin gluten, para los que lo quieran comer. No debería decir esto, pero las hay también. Porque están hechas con harina, que no son, pueden ser harinas de arroz, harinas de maíz, o sea, que no tienen gluten, ¿vale? Pero el pan es lo difícil, por eso. Y ojo con el pan, aquí quiero... Vamos a ver, ¿cómo digo esto? Que los panaderos no se me vengan encima. Es decir, que dice, yo tengo pan sin gluten. Vale, tú puedes hacer un pan sin gluten, y no digo que nada, con una harina de un cereal que no tiene gluten. Pero en sanidad exigimos, por el tema de la contaminación cruzada, es decir, de las trazas, que la línea de producción donde se elabore un producto sin gluten es exclusivo para ese tipo de alimento. Me explico. No creo yo que las panaderías o los panaderos tengan dos líneas de producción, es decir, dos maquinarias, una para personas normales y otras para gluten, no. ¿Qué hacen? Que tienen una línea normalmente, limpiarán, desinfectarán y luego elaborarán con productos que no contengan gluten, pero pueden tener trazas. Por lo tanto, no pueden vender productos que no tienen gluten, puede contener gluten o trazas de gluten. Que como he dicho en el inicio de la conversación,
a una persona celíaca, con enfermedad celíaca, puede desarrollar sus síntomas, a un intolerante puede o no, pero a un celíaco, a un alérgico, le va a dar le puede dar una reacción alérgica que puede llegar a la muerte. Ojo con el tema de las trazas. Eso pasa, digo los panaderos, porque parece que no quiero que yo, cuando vamos a restauración, a un bar, a un restaurante, y pido, creéis, seamos sinceros, lo hay en algunos sitios, pero la mayoría no. Creéis que una persona, yo soy celíaco, y quiero tomarme como me ha dicho el dietista, que puedo tomar patatas fritas, me voy a pedir una pechuga de pollo a la plancha con patatas fritas y una ensalada, un ejemplo. Y ahora os digo yo, vamos a ser reflexivos. ¿El del bar o el restaurante, el de la restauración general, va a tener una freidora exclusiva para la persona celíaca? ¿O incluye donde se han hecho otros productos que contenían gluten, la freidora, y hay trazas, contaminación cruzada del producto? Por lo tanto os digo que cuidado, eso es lo más difícil, realizar la dieta cuando salimos fuera de casa, por el tema de la contaminación cruzada, ¿vale? Y en el celíaco hay que tener cuidado porque es una enfermedad, pero en la alergia es que es fundamental. La alergia es que corremos con la vida de las personas. ¿Nutricionalmente es necesario el gluten en mi dieta? Y eso es una pregunta hoy en día que quiero hacer una reflexión. Es muy necesario. El gluten he dicho que es una proteína, que es un alimento que viene de los cereales, ¿vale? Que en una persona sana no deberíamos o no tenemos por qué eliminar de nuestra alimentación, y lo recargo porque estoy viendo muchas personas que sin ser patología, es decir, sin ser celíacos, sin ser alérgicos o intolerantes, porque me han dicho, porque creo, porque es mejor, son tendencias, son igual que la lactosa, ¿no? Elimino la lactosa de mi alimentación. Eliminan de su alimentación el gluten, ¿vale? ¿Qué están haciendo ese tipo de personas? Al fin y al cabo, están sensibilizándose al gluten. Es decir, hay un periodo de tiempo de su alimentación que están excluyendo el gluten y de buena primera un día toman trazas o toman pequeñas cantidades, un trozo de pan, como he dicho antes, de trigo. Y su organismo, como ya no está acostumbrado, el sistema inmunológico no está acostumbrado a esa proteína, a ese trigo, a ese alimento, reacciona no es con una alergia, es una intolerancia. Y le puede dar distensión, malas digestiones, diarrea, ¿vale? Pero las culpables somos nosotros, porque hemos eliminado de nuestra alimentación, sin serlo, el gluten, igual que la lactosa lo he puesto porque vienen muy parecidos. Eliminamos de nuestra alimentación la lactosa, la leche, que sabe que es el azúcar de la leche y sus derivados. Y claro, evidentemente, vale, pues me encuentro muy bien, la digestión es menos, pues a mí me dirán lo que me digan, pero yo estoy mucho mejor. En el momento que tomes, ya no te digo un vaso de leche, cualquier producto que lleve lactosa, como tu cuerpo ya no segrega la lactasa, que es la enzima necesaria para absorberla, te producen diarrea. Pues tú solito estás provocando la intolerancia. Por eso digo que, ojito, innecesario si es necesario, claro, es un alimento. ¿Qué pasa cuando un celíaco come gluten? ¿Es esto una reacción inmediata o puede ser acumulativa y presentar síntomas después? Dependiendo de la sensibilización, estamos hablando ya del celíaco, es decir, la enfermedad celíaca. Es muy diversa, puede ser inmediata o puede ser tardía, ¿vale? Pero sí va a presentar síntomas, ¿vale? Porque estamos hablando ya de la enfermedad celíaca, de la persona celíaca. Y es que depende, porque cada persona en este tipo de patologías, de enfermedades, responden a una respuesta inmunológica con diferentes síntomas, como había dicho antes. Entonces, nuestro organismo se va a defender, en una palabra que me entendáis, de diferentes formas. Y no todo el mundo es igual, a unos más, a otros menos, unos antes, la respuesta más tardía, después, pero responde, porque es autoinmune. El problema es de la enfermedad celíaca que nuestro organismo, nuestras defensas, para que me entienda todo el mundo, no reconoce esa proteína y lucha contra ella. ¿Puedo padecer cáncer intestinal si no respeto una dieta libre de gluten? A ver, si eres celíaco, es decir, tienes diagnóstico de una enfermedad celíaca
y sigues tomando gluten, o sea, no haces el tratamiento que es eliminación por completo de tu alimentación, una dieta sin gluten, no es 2 y 2 son 4, es decir, no te quiero decir que vas a terminar con un cáncer colorectal, ¿no?, intestinal, pero tienes muchas papeletas, es decir, porque como la enfermedad celíaca, he dicho, actúa a nivel inmunológico, dañando la mucosa del intestino, si eso lo mantenemos durante mucho tiempo, durante muchos años, esa mucosa, esa lesión puede, cuidado con lo que digo, puede degenerar a la larga en problemas de un cáncer intestinal, claro. Si como un poco de gluten y no tengo síntomas, ¿quiere decir que ya estoy curado? No, evidentemente, porque la enfermedad diferente en cada tipo puede ser asintomática, tú no saberlo o los síntomas no son lo suficientes para que tú te des cuenta, pero no estás curado. Y te quiero terminar, ya que es la última, naces y te mueres celíaco. Miguel Ángel Alcalde nos recuerda lo más importante a la hora de diferenciar celiaquía, intolerancia al gluten y alergia al gluten. Pues para terminar, quiero hacer el inciso, como iniciamos, ya que terminamos, en que quede bien claro, y es importante, la diferenciación entre enfermedad celíaca, que es una enfermedad autoinmune, ¿vale?, que afecta con una predisposición genética a los pacientes cuando ingieren alimentos como son el gluten o que contienen gluten, es decir, enfermedad celíaca, alergia al gluten, que es una alergia alimentaria, ¿vale?, que está predisponente, es decir, el sistema inmunológico, ¿vale?, y que haya pequeñas cantidades, trazas, como cualquier alergia alimentaria, pues desencadena síntomas más alarmantes, ¿vale?, pudiendo llegar, a llegar incluso a la muerte por un shock anafiláctico. Y la intolerancia al gluten, como decía antes, que se manifiesta con síntomas más digestivos. Lo único que hace es que hay una mala absorción de nutrientes, no se asimilan, por eso es mala absorción, porque eres sensible, nuestro organismo rechaza el gluten, digamos, y da diarrea, vómitos, estreñimiento, dolor abdominal, dispepsia, gases, pero que quede bien claro, alergia al gluten, intolerancia al gluten y enfermedad celíaca.